Cefar, líder en equipos de riego, con una amplia experiencia probada a campo para garantizar su inversión en riego, con disponibilidad inmediata de equipos. Cefar, venta de repuestos, el mejor asesoramiento técnico y servicio postventa. Cefar, Ruta 9, kilómetro 758, Sinzacate. Y como ya habíamos apuntado en Mundo Agro, en este segundo tramo, Roberto Bizán es docente de la universidad en Rosario y está efectivamente apuntado a sistemas productivos en cuanto a sus investigaciones. Con él analizamos la situación de numerosas empresas que han dado el paso para una mayor producción de valor agregado, en este caso puntualmente del maíz, enfocado en la primera convención del maíz en la provincia de Córdoba y para el norte cordobés. ¿Por qué? Porque dice Bizán que es importante imaginar que cuando los commodities dejan de dar un importante resultado y ganancia a los productores, ya habrá que pensar con otra cabeza que más vale dar valor agregado a la producción primaria que tratar de sumar más hectáreas de cultivos para cada una de las producciones. Lo decía en estos términos para Mundo Agro. Hace clic, seguinos en www.srjm.org.ar. Ingresá y conoce más. Informate y encontrá el dato que estabas buscando. Sociedad Rural de Jesús María. También en la web. Y es clave básicamente cuando se empieza a agotar la etapa del negocio relativamente fácil y uno supone que el negocio se reverdece porque los precios de Chicago van a subir infinitamente, eternamente, y cuando eso no ocurre, el modelo empieza, el famoso modelo, digamos, de maridaje de la siembra directa, semillas, agricultura por contrato y ese tipo de cosas. Cuando ese modelo empieza a estacionarse, la pregunta que mucha gente se hace es ¿cómo seguimos? Entonces ahí es donde vale la pena ensillar el mate y preguntarse para dónde quiero seguir y cómo quiero seguir. Ahora, no quiere decir que se terminen las potencialidades. El campo las sigue teniendo, los granos también, pero hay que repensar. Exactamente, yo creo que la potencialidad sigue y eventualmente se recrea en tanto y en cuanto aparezcan nuevos paquetes tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero digo, este modelo de crecimiento por suma de superficie, como hicimos desde mediados de los 90 hasta el 2008, da la sensación que llegó a un punto de amesetamiento. Sumar hectáreas ahora tiene un costo de sustentabilidad interesante, no va a ser tan sencillo como fue en los últimos 15 años. Y el sector sigue teniendo, más allá de este ahogo de corto plazo eventualmente para algunos cultivos, una capacidad técnica y eventualmente unos niveles de rentabilidad en su conjunto, entendámonos bien, que son interesantes. Cuando digo en su conjunto me refiero a toda la red que conforma el agro. Sí, usted tiene el productor agropecuario, que es el que toma el riesgo, tiene el que alquila la tierra, que se lleva unos quintales X interesantes, tiene los proveedores de insumos que también comparten el reparto de la renta, tiene los oferentes de silo bolsa y tiene un socio que no aporta y que se lleva una parte interesante, que es el Estado. Digo, eso sigue estando vivo. Ahora, el asunto es muy difícil pensar que la Argentina pueda dar un salto de la magnitud como dio en el pasado en agricultura. Es posible aumentos incrementales, pero pasar de 40 a 100 en 15 años como hicimos, es muy difícil que uno pase de 100 a 200 en 15 años. Entonces el asunto es, ¿interesa tanto tener más tonelada o interesa sumarle valor agregado a las toneladas que tiene? Es decir, cada vez que se va un barco con maíz, con grano de maíz, ¿somos conscientes de que estamos exportando una materia prima sin transformar? Que es valiosísima, que un país como Estados Unidos lo que se exporta de grano es 7-8%. Cuando es una materia prima para bioetanol, para bioplástico, para snack, para alimentos, altamente demandada a nivel mundial, y los muchachos de esta zona saben hacer maíz en serio. Entonces de ahí viene la pertinencia de jornadas como esta, es decir, mirá, nos tomamos una tarde y un día para reflexionar cómo podemos encontrarle la vuelta a sumar valor agregado, manejando el negocio desde el agro. Claro.
no haciendo transferencias de un sector a otro. Hubo una etapa en donde le hacíamos esta consulta a los productores y hacían las cuentas y los productores no querían ponerse en el trabajo de armar una planta, perdían, no sé si perdían plata, pero era... Pongámoslo de otra manera. ¿Me entiende lo que Preferían sumar 300 hectáreas más de tierra alquilada y hacer más maíz que poner una planta y empezar a pensar o juntarse con 3 jugadores de su mismo calibre y tratar de montar alguna historia o buscarse integradamente y consorciarse con productores de cerdo, etcétera, etcétera. Hoy cambió. Ahora, ¿por qué cambió? Y mire, porque usted no puede seguir creciendo por superficie infinitamente. Y usted puede mejorar la tecnología de maíz. Pero sí, por supuesto, queda mucho para hacer. Pero también ahí juegan los precios del producto y de los insumos. Bueno. Entonces el tipo te dice, mira, si en el fondo a mí el margen se me empieza a achicar, a mí me interesa, más que sumar hectáreas, sumar valor sobre los granos de las hectáreas que ya tengo. Entonces ahí es donde se abre esta posibilidad de pensarlo. Ahora, si no hubiera bajado el precio, el pensamiento no es ese. Mire, si no hubiera bajado el precio, yo tengo mis serias dudas cuánto de rentabilidad neta le quedaba al productor, porque si no hubiese bajado el precio, los alquileres volvían a subir. Y seguramente algunos proveedores de insumos, viendo el precio de Chicago en ascenso, eventualmente dirían, mirá, yo la semilla te la voy a cobrar más caro. Y yo tal paquete de herbicidas específico te lo voy a cobrar más caro. O sea, este es el mundo capitalista. Entonces, esto no quiere decir que todo el mundo tenga que salir a industrializar el maíz. Lo que digo es que probablemente un conjunto de productores sean como la semilla de grupos agroindustriales en este momento donde usted tiene el boom del etanol. Bien. O el boom de los bioplásticos. De todas maneras, ¿el país hoy da certidumbre en cuanto a iniciar este tipo de inversiones? Porque, por ejemplo, aquí en Córdoba el bioetanol ha tenido buena respuesta. Quienes se metieron en el biodiesel no les fue tan bien. Mire, seguramente coincidiremos que reglas de juego distintas facilitarían mucho el esquema. También es cierto que estas apuestas son apuestas a 5 o 10 años y la sensación que tiene todo el mundo es que estas reglas de juego son inconsistentes y que a corto plazo o a mediano plazo van a dar lugar a otro set de reglas de juego mucho más favorable hacia la industrialización. También, digámoslo de otra manera, mientras el mercado interno siga traccionando con consumo en pollo, en leche y en carne, la transformación de grano en pollo, leche, carne o cerdo goza de buena salud. Más allá que en este momento la producción de pollo se encuentra un tanto complicada, fíjese que la de cerdo no es tan así. O sea, usted tiene todavía márgenes para crecer en base a un mercado interno que sigue siendo sostenido. Ahora, si esa sostenibilidad de una estrategia sobre el mercado interno es razonable a largo plazo, yo diría no, porque el potencial que tiene la Argentina no está en acumular vendiéndole al mercado interno, no porque no tenga validez ética ni social ni económica, simplemente porque tiene un tamaño que es claramente incompatible con la potencialidad del agro. Es decir, el mercado, la acumulación está en el mercado mundial. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas, representante Centro Norte de Córdoba de Mainero y Agrometal. Mainero, con su revolucionario cabezal maicero MDD100. Líneas de créditos y plan canje cereal. Servicio de postventa, repuestos originales, con S, TBH e Ingersol. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas. Ruta 9, kilómetro 756. Teléfono 03525 446006. Consulte por nuestros vendedores en zona centro norte de la provincia. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas. Todo en Agrometal y Mainero. Interesante exposición entonces la de este especializado en materia de valor agregado y cuestiones vinculadas a la producción que seguramente han dado que pensar a todos aquellos, las entidades oficiales y privadas que participaron en la primer convención del maíz. Nos vamos a la pausa en instantes en Mundo Agro, tenemos más información para usted, no se vaya, ya seguimos.
Ahora tenés una oficina de EPEC en cada computadora, donde podés imprimir tu factura actualizada, lista para ser abonada aún después del último vencimiento. También podés actualizar tu declaración de artefactos eléctricos, cambiar el domicilio donde te llega la factura y mucho más. EPEC, cada vez más cerca.